Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta tercera, esta, esta tercera etapa, o sea, este tercer panel de nuestro seminario. Y tenemos en esta ocasión, este panel se llama Comunidades, Participación y Planificación Urbana. Ya vimos en el módulo anterior, profundizamos sobre los temas de los datos, de la información, y en este en particular vamos a profundizar mucho más con las nociones de comunidad, participación, ¿cierto? Y esta relación que nosotros estamos buscando con la planificación urbana. En esta ocasión nos acompaña Jeremy Nemeth y Viviana Fernández. A continuación voy a dar sus biografías, una breve reseña. Jeremy, y aquí voy a cambiar un poquito al inglés. Jeremy Nemeth is a Jeremy professor of Urban Nemes and es Regional Planning profesor and de planificación director urbana of... y regional y director de oh, one second, please. Regional Planning and Director of the región regional y director del doctorado en Geografía, Planificación y Diseño de la Universidad de Colorado en Denver. Su investigación explora igualdad social y el entorno, y el trabajo reciente examina la gentrificación medioambiental y los legados de la discriminación racial en las ciudades estadounidenses. Por su parte, Viviana Fernández es doctora en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, Master of Housing in Development en University College London, en Reino Unido, y cuenta con una amplia trayectoria en la academia, así como en el sector público. Su área de expertise se relaciona con la planificación participativa en la gestión urbana local, políticas de vivienda, sociales y de género. Dadas las presentaciones y bueno, agradeciendo la presencia y participación en este seminario, como son dos presentaciones en esta ocasión, yo creo que originalmente son 15 minutos los que damos, pero si pueden extenderse ustedes unos 5 minutos más cada uno, como se sientan más cómodos, por favor, háganlo y nosotros felices de escucharlas. Y bueno, y una vez que terminen sus presentaciones, comenzamos una ronda de preguntas con las personas que están participando. ¿Les parece? Perfecto. Entonces comenzamos con Jeremy. So Jeremy, you can start. Oh, yes, of course. I'm going to Sure. let you share your screen. Okay. So I'm going to present in English, and Voy I'm a so presentar en inglés y siento mucho que soy la única persona que va a hacer eso hoy, I can understand. pero entiendo cuando hablan español y también So please don't. puedo escuchar. Así que en la discusión está bien que hablen en español, But thank you. no que vayan a hablarme en inglés, pero muchas gracias. Comparto pantalla ahora. De hecho, voy a compartir mi pantalla en unos segundos porque voy a partir con decirle gracias a los organizadores. Quiero hablar acerca de algo que es un poco exploratorio para mí. Yo me convertí en un profesor hace 2 años y empecé a hablar con alguien acerca de qué significaría eso. Y no era alguien de la academia, les interesaba solamente qué significaba. Y yo decía, puedo explorar cosas que quizás no podía explorar antes, o puedo pasar tiempo haciendo cosas en las que estoy inseguro. Entonces es un tremendo privilegio que tengo, así que este es uno de los proyectos donde he estado pensando acerca de cosas por un tiempo y no lo hemos sabido bien, y ocupamos esta oportunidad para informar lo que piensa la gente y compartir mis ideas iniciales, pese a que me imagino que hay algunos huecos en mi argumento y creo que hay cosas que quizás me faltan, pero yo creo que eso es lo que es fantástico acerca de este tipo de talleres, la capacidad de hablar de este tipo de cosas. Entonces voy a leer algunas de mis notas que estaba anotando y voy a mostrar diapositivas y voy a mostrar imágenes de este lugar que quiero explorar en relación con problemas de democracia, participación, involucramiento y todo en más profundidad.
La democracia profunda, que es un término acuñado por John Dryzek, se basa en la premisa que todas las voces deben ser escuchadas. Se trata de poder, y si adoptamos esta visión que eleva la justicia sobre otras prioridades, la meta de la participación y el involucramiento en el proceso de planificación urbana es elevar las visiones de los grupos históricamente subrepresentados y poder hacer que las personas que toman decisiones sean responsables de las visiones, aspiraciones, diseños y, y todo el público. Entonces, si no, tenemos una situación que Sherry Armstrong habla de hace 50 años, que es un involucramiento que dice que no se trata acerca de crear fichas o hacer este ritual de adornar la vitrina, y en realidad fue un verdadero espectáculo que siguió segregando a los grupos que han tenido poco. Un estudio tras otro se muestra que la manera en la que podemos ganar poder en los grupos subrepresentados, en los grupos que generalmente no tienen poder o son menos poderosos al menos, es construir solidaridad entre grupos, construir solidaridad entre grupos de identidad. A veces esa es la única manera de hacer estos cambios políticos significativos y movernos más allá del status quo o de los negocios como corresponden, y poder influenciar la toma de decisiones de maneras largas y estratégicas. Entonces, con ese propósito, algunos dicen que los grupos definidos por su clase, por su raza o su trasfondo sociocultural o bien su demográfica solamente pueden tener éxito haciendo cambios y haciendo que los escuchen y poder subir de estas formas delgadas de participación si se unen y son una fuerza política para ser un cuerpo o un organismo político. La manera que podemos hacer eso es que hay un teorista político que falleció en los 2000, Iris Mary Young, y hablaba acerca de este ideal político que se llamaba solidaridad diferenciada. Y de eso voy a hablar ahora. Esta manifestación espacial de la solidaridad diferenciada, ¿cómo se ve en terreno? ¿Cómo se puede formar? ¿Cómo podemos animar este tipo de idea política o sociopolítica como planificadores urbanos, diseñadores, arquitectos, etcétera? Entonces, la solidaridad diferenciada, Aristotle sugiere que es esta idea política y social que describe cómo vivimos la indiferencia. Es único porque afirma el involucramiento y la identificación con otras personas diversas. Entonces, hacemos un puente entre estas diferencias, pero también simultáneamente celebra y afirma la diferenciación basada en grupos y también los grupos diferenciados por raza, etnia y clase. Entonces, en otras palabras, tenemos este deseo de los grupos de poder reunirnos y juntarnos con los nuestros. Eso no debería ser eh, desanimado con la meta de la asimilación. Necesitamos espacios para crear lazos y también para crear puentes. Y no solamente espacios, ella habla acerca de espacios políticos, pero yo me pregunto si acaso de nuevo hay un material, hay una manifestación física, material acerca de lo que habla ella. Entonces, y también cómo se confía en la segregación e integración, tanto en el crear los lazos y puentes. Este ideal requiere múltiples etapas, yo diría, donde estos involucramientos democráticos ocurren. Entonces pueden ser calles, pueden ser plataformas, etapas o escenarios donde la gente se representa, pero también podría ser una barbería, podría ser un centro social, una cancha de básquetbol, unos juegos infantiles en una plaza, un bar. Todo esto es importante. Yo diría que sería esta especie de... La idea es que todos nos podamos reunir y ser felices. Entonces, porque lo que yo diría el día de hoy en esta charla es que el lugar importa para la democracia. Algunas de las presentaciones previas hablan acerca de la importancia de las redes virtuales, las redes sociales virtuales, y yo creo que eso es muy importante, pero creo que la mediación que recibimos en línea quizás pueda estar presente en el espacio físico, pero no necesariamente
es una inevitabilidad. No es necesariamente el caso cuando estamos en el espacio público de la ciudad. La acción política literalmente se lleva a cabo, ocurre literalmente en los lugares parlamentarios, en las cabinas de votación, en las municipalidades, pero también se lleva a cabo en cafés, en las mesas de la cocina, en los sótanos donde la gente discute diversas ideas. Entonces yo creo que necesitamos pensar acerca de estos arreglos espaciales que ven esta idea de la solidaridad diferenciada y ver qué tipo de espacialidad siente a darle la bienvenida a otros, especialmente a estos públicos contrarios, y también valorar las necesidades de quienes han sido residentes por largo tiempo. Y esta pregunta está en el núcleo de lo que hacemos nosotros como planificadores, arquitectos, diseñadores, y rara vez es interrogado por los sociólogos y planificadores urbanos en la academia. Creo que los sociólogos quieren aprender más acerca del lugar y la gente que está involucrada en crear espacios como nosotros, al menos algunos de nosotros, creo que necesitamos entender más cómo funcionan las relaciones sociales en la práctica, no solamente por lo que queremos saber. Entonces, voy a hablar acerca de todo eso también. Entonces, quiero hablar acerca de un estudio de caso, un vecindario en Barcelona que se llama El Raval, que es un vecindario icónico. Si nunca han ido a Barcelona, probablemente lo han visto. Queda adyacente a las Ramblas, entonces queda muy cercano al distrito gótico y veo que hay semillas muy interesantes de esta noción de la solidaridad diferenciada que se juega en el terreno. Entonces, yo era joven y me costaba entender dónde estas ideales podrían llevarse a cabo. Mi meta es poner la teoría en la ciudad material. Entonces viví en Barcelona un año y volví todos los veranos por los últimos 6 años. Entonces por los últimos 2 años que he estado ahí, me he dedicado mucho a observar el vecindario, a hablar con la gente y involucrarme en muchos grupos de vecindarios, organizaciones sociales dentro de las comunidades también. Así que no soy experto, no soy nativo del vecindario tampoco, pero les voy a dar mis observaciones de lo que yo he visto y cómo eso calza con parte de la literatura en estos temas. Ahora voy a compartir mi pantalla y lo que tengo acá principalmente son muchas imágenes. Quiero ver voy mostrándolas mientras que hablo. Estas son imágenes son fotos que saqué yo o que han sacado personas conocidas o amigos. El vecindario es un laberinto de callecitas típico de esta ciudad medieval, desde el inicio como un sitio de producción agrícola para la ciudad de Barcelona hasta su rol posterior industrial. El vecindario siempre ha sido un espacio marginal. De hecho, la palabra catalana de Raval es un suburbio, literalmente. Entonces, siempre queda en los márgenes. Entonces, al fin del siglo XIX, los vecindarios del siglo XIX estaban acuñados como barrio chino, que es un término muy derogativo para referirse a este lugar porque había drogas, prostitución, delincuencia y cosas que siguen habiendo en este vecindario. Desde los años 90, el vecindario ha visto el flujo de residentes de clase media de toda España y del extranjero, que con el compromiso para la municipalidad, para apoyar la infraestructura para los turistas, como por ejemplo centros culturales y museos. Junto a esto vino la destrucción de los lugares típicos para prostitución y drogas, justo con incentivos paralelos para crear un vecindario mucho más cool, con estas tiendas orgánicas, cerveza artesanal y otras cosas. Entonces, esta es la calle donde hay mucha prostitución y tráfico de drogas. Esta imagen es reciente y de nuevo, es un vecindario muy diverso donde la gente de todo el mundo puede venir a vivir. Entonces, acá, desde el 2019, acá hay un mapa del vecindario con todos los espacios públicos. Bueno, no todos los espacios públicos, pero los espacios públicos nombrados.
Y pueden ver que hay algunos mayores, hay unos pequeños, y este es un mapa de donde está Raval, la ciudad de Barcelona. Está adyacente, como podemos ver acá, no sé si lo pueden ver con el mouse. Este es el resto del distrito gótico y acá tenemos el distrito de Eixample, que es el área grillada, pero esta es la ciudad medieval, 2000 años, ciudad romana, paredes romanas incluidas. 50% de los vecindarios, de los 50.000 residentes del vecindario, son extranjeros, de origen extranjero. El resto de los residentes son 17% de residentes de Barcelona. Entonces, más o menos, 55% de los residentes son extranjeros. Entonces, por lejos, la población más alta de estos residentes extranjeros, pero este número ha aumentado mucho desde el 1991, antes de las Olimpiadas. Solamente un 5% de este vecindario había nacido fuera de España. Ahora es 50%, 30 años después. Los residentes de 125 nacionalidades viven en este vecindario y esto es el tamaño de Greenwich Village en Nueva York, si conocen ese vecindario. Existen 4 iglesias cristianas, 4 mezquitas, 3 templos hindúes, eh, un lugar también de adoración de la religión Sikh, y los residentes extranjeros están bien distribuidos en el vecindario, pese a que existen estos lugares donde se concentran ciertas etnias también, y se escriben en ningún caso, ningún grupo de étnico hay un grupo que sea tan prevalente en un área que le dé la identidad. Lo que prevalece acá es la mezcla de personas. Y pese que hay bolsillo de diferentes razas, identidades y grupos inmigrantes, también hay una mezcla en todo el vecindario, en particular en algunos de los lugares más icónicos y mayores, lo que después les llamo los espacios puente. Pese a su buena ubicación en la ciudad, en uno de los destinos de viaje más populares en todo el mundo, los residentes del vecindario siguen siendo desprivilegiados de muchas maneras, porque la ciudad de Barcelona hace el índice RFD, que es una medida de ingresos familiares, y el índice acá es de 75 de 100, donde que la línea base para la ciudad es como 100. Entonces, al otro lado, en las Ramblas, en el distrito gótico, el RFD es de 109, algo así. Entonces, 9 puntos sobre la media, estos 25 puntos bajo la media. Y es al frente, la calle al frente. Entonces, solamente 23% de los residentes tienen educación universitaria. Con la media de la ciudad tiene más o menos 40%. El distrito gótico también es 40%. Es un vecindario muy denso. El vecindario en sí tiene más o menos 174 residentes por acre, es lo que vemos en Estados Unidos. Y yo creo que probablemente es más o menos aproxima a algunas de las ciudades más densas del mundo. Dakar, Bangladesh, son las ciudades más densas que tienen 180. Entonces, estos 174 es increíblemente denso. Edificios de departamentos de 5 o 6 pisos, gente que vive en hacinamiento. Y solamente para darles una imagen de cómo es este vecindario. Lo que es importante acá es que la tela física del vecindario cambió mucho en el 82, los años que llevaban hacia las Olimpiadas. Y esta fue la transición de la ciudad del franquismo a la democracia, y la preparación para las Olimpiadas ayudó a justificar y a catalizar las mejoras en la ciudad, en especial en el Frente del Agua, pero también en otros vecindarios. Y de hecho, hasta el día de hoy existe este el modelo barcelonés de gobernanza, que habla acerca de producir mejoras físicas a la ciudad que beneficiarían a las clases sociales de la ciudad o a la lucha social que pasa en la ciudad. Entonces, las intervenciones acá han recibido algunos comentarios positivos y negativos, pero en el Raval, la cosa clave es que la intención era la política. Teníamos una política de esponamiento, que creo que significa algo así como esponjamiento, como un vaciado, como una especie de crear hoyos dentro de esta tela. Entonces podemos ver pre-1982 y el mapa de la derecha es post-1982. Y vemos que hay una especie de ahuecado, se ha hecho aire en
en este distrito tan denso y oscuro. Y lo que mucha gente habla acá es que 10.000 personas fueron desplazadas por estos movimientos que tuvieron que pasar en los años 90. La intención del proyecto del espacio público en el área era civilizar el vecindario, atrayendo a la gente nueva, los turistas y creando nuevos lugares de encuentro. Entonces, estas décadas tengo la presentación de 3 espacios públicos nuevos, uno en el mapa del Museo de Arte Contemporáneo, el segundo es la Rambla de Raval, que es un espacio público. Se me pegó el computador, perdón. Esto es una nueva Rambla que se creó y hay múltiples otros espacios que se crearon en el área. Esto en torno a San Pablo del Campo, que es una iglesia que fue construida, que es otro de los espacios públicos icónicos. Entonces, todas estas intervenciones que ocurren se tenían que llevar nueva vida a este vecindario y pensé que había conflicto. Toda la gente de todo tipo venía a estos lugares, al igual que algunos espacios más pequeños que hay en el vecindario. Y de eso voy a hablar el día de hoy. Es cómo existe una relación entre los espacios pequeños del día a día y los espacios grandes e icónicos. Es una manera de construir este concepto de solidaridad diferenciada. Spaces. I want to make 3 points here, and I have some articles that I've written about this that I'm happy to share with you in the chat after I finish, where you can really get into the argument a little bit more. But the first thing that I learned from my research on all of these public spaces in the Raval is democracy does take place in this neighborhood. And I'm not an environmental determinist. I don't believe that if we live in a certain place, it's going to determine our actions. But I do think that different kinds of public spaces can provide positive or negative senses of belonging for newcomers and senses of belonging for people who have been in neighborhoods for a long time. I do think that space actually matters. I do think that place matters, and I think if we turn this on its head and say, when we have tried to sequester or segregate immigrants or people of color in the United States or others through apartheid, which is really what this is, spatial apartheid, it's had really damaging effects, right? We look at the banlieue of Paris. We look at or in Belgium and the outskirts of Brussels, where extremist groups have really been able to sort of feel detached from mainstream society, have kind of banded together, and there's been this sort of extremism that has fomented in these places because of that distancing. I would argue from the sort of mainstream society. Like I said, John Parkinson is a political theorist, and he says democracy still depends to a surprising extent on the availability of physical public space, on that connection to the physical world, even in our allegedly digital world. So I'll show some images of things happening in the Raval, and just these will scroll in the background. There's nothing necessarily ordered about them, just interesting things going on. So that's the first point, is that physical space matters. The second is probably rather accepted at this point, but this idea of the melting pot, that we just throw everyone together into a pot and they're all going to get along, right? Or they're all going to understand each other. I would argue that actually, and a lot of people would argue that the evidence actually shows the opposite. That very often when we try to have people integrate, to come together in physical space, in fact, what they often do is create their own groups within that. And sometimes it can actually create distance between groups because we try to justify our own stereotypes. And yet there are certain circumstances under which that integration does happen. And that's what I would like to talk about, is
At what point does integration happen in public spaces? So the potential for truly public spaces or bridging spaces where we bridge the gap between different groups to actually build solidarity is quite limited and not often backed up by what happens on the ground. In fact, assimilation can force newcomers, in the case of the Raval, mostly immigrants from Pakistan, the Philippines, Bangladesh, to in fact abandon their deeply cultural practices, to abandon their identities in order to conform to mainstream society. As Jill Valentine and Robert Putnam and other scholars have said and shown, the idealization of spaces of encounter, where folks are supposed to rub shoulders with the other and all get along, is an increasingly overvalued trope that can in fact aggravate hostilities and increase stereotyping across diverse sociocultural groups. Indeed, I would argue that there's a danger in reifying co-presence. The power of visibility and encounter between strangers has perhaps been overstated. According to Ash Amin, the depressing reality is that in contemporary life, urban public spaces are often territorialized by particular groups with very little contact between strangers. Okay, so that's sad and depressing. But I think my final point is that, and it's closely related to the second point, is that we have to focus our attention too on what some call bonding spaces, right? So these are smaller, local serving spaces where people from socially homogeneous groups band together to share their concerns, to voice their claims, to seek common interests. In the Raval, there are a number of such spaces, ranging from Plaza del Pedro, which houses several immigrant-run produce markets. That's where you get your fruits and vegetables, to Plaza Martorell, which neighborhood children hang out in day and night. I had a 2 and a 5-year-old when we moved there, 2 and a 4-year-old, and they would spend all day there, all night there, and people from all over the world would come and spend time there. To Plaza Castella, a space that's full night and day with university students. To Salvador Seguí, which sits at the heart of the neighborhood's red light district and is home to visible prostitution, to drug dealing, often in full sight of local police who have an adjacent substation nearby. Although these everyday spaces host relatively banal interactions, they can also foster what some call civic integration, especially for the first generation immigrant population. They often host cultural festivals, or in the case of Raval, they're the site of regular meetings and marches and interventions to call attention to, for example, police brutality, or to what they call narco houses, where people are selling drugs on an open market. What's more, many of these demonstrations are about place. They focus on changes to public space, and they take place in public space, right? So they're not just a stage of democratic intervention, but they're actually also about that place itself. And so the actions depend on public space, both for their content and for their stage. And so this is a neighborhood that has built its civil society significantly over the past 2 to 3 decades. The census shows that there are now 95 officially recognized nonprofits and cultural organizations in the neighborhood. There are over a dozen health centers. There are 3 nursery schools, 5 primary schools, 4 libraries, and several neighborhood-based community centers. These are important spaces that can help strengthen the formation of racial, socioeconomic, and political identities and help protect against discrimination, persecution, and retribution in that broader public realm. It's not always safe to be out there, if you're a persecuted group or if you're a member of a persecuted group. So Nancy Fraser has called these sites spaces of subaltern counterpublics, where, quote, members of subordinated political groups invent and circulate counter discourses
It's where members of subordinated political groups invent and circulate counter discourses to oppositional interpretations of their identities, interests, and needs. Indeed, Iris Young and others have long argued that group differentiation, right, that togetherness and difference, is both an inevitable and desirable aspect of modern social processes. Homogeneous spaces like those that I mentioned earlier allow for the maintenance of culture and counterculture that can offset this forced assimilation and that assimilation impulse of policymakers. All of this is to say that planners and designers must continue to attend to the physical form and arrangement of spaces in cities if we are to foster greater democracy and engagement. I'm not suggesting that the relationship between the material and the political is causal. I don't think that spaces necessarily produce a certain kind of politics, but I think it would be hard to argue that they aren't at least related or correlated. There are certain spaces that house certain activities, and I think that's the whole nature of what we do. And if we didn't believe that our physical spaces can shape social relationships, can shape politics, then I don't think that we necessarily are in the right field. Indeed, it's the balance between these two types of spaces, right? Between bonding spaces and bridging spaces, between what I would call community spaces, where there's an affinity between like-minded individuals, and broader public spaces where there's no affinity, where we're confronted with difference, we have to butt up against difference. It's the balance of those two types of spaces that I believe have helped foster and maintain the diversity and solidarity that sustains the Raval as a neighborhood of difference. Thank you. Thanks very much, Jeremy. It was a very fascinating presentation and very interesting concepts, especially the bonding spaces, which I guess there's a lot. It's going to be there's going to be a lot of questions regarding this conceptualization you proposed. Thank you very much. Ahora vamos a darle el paso a Viviana para que haga su presentación. Voy a Ya me abrí y voy a compartir pantalla. Ahí está. Vamos, ¿no? Ahí está. Ok. Bueno, ¿tú me dices cuándo parta? Cuando tú quieras. Perfecto. Estamos listos. Bueno, entonces, después de este interesante paseo por Barcelona, yo conozco ese barrio también, pero creo que nunca había visto tantos detalles como los que nos has mostrado. Te da cuenta de tu ida al barrio por muchos años, así que muchas gracias. Bueno, yo también quisiera agradecer celebrar la realización de este seminario en esta ocasión tan importante y agradecer, ¿no es cierto?, la posibilidad de estar compartiendo algunas cosas con ustedes en esta presentación. Como ya usted sabe, ¿no es cierto?, el panel era Comunidades, Participación y Planificación Urbana. Yo creo que me voy a centrar más en lo de las comunidades y la participación en un contexto de planificación urbana que es más amplia que en los instrumentos de planificación que se vieron en la mañana. Entonces, acá, ¿no es cierto?, voy a partir haciendo un par de referencias a la institucionalidad de la participación, que me parece que Daniel algo comentó en su presentación de la mañana. ¿No es cierto? Si bien es cierto, la participación tiene un inicio bastante anterior al 2011, cuando se aprueba la ley, ¿no es cierto? Lleva como 10 años en que se hizo la primera introducción en la agenda pública del concepto de la participación, pero, ¿no es cierto?, la ley vino de alguna manera a poner a marcar un punto de inflexión que yo diría, probablemente muchos comparten conmigo, que todavía estamos
empezando. La ley lleva ya como 11 años, pero todavía tiene mucho camino por delante para que sea efectivamente una ley que tenga un impacto en la comunidad, en la ciudad, en los barrios, etc. Entonces, una cosa que quería señalar era que esta ley, ¿no es cierto?, establece 4 mecanismos obligatorios a todo el Estado. En general, la participación muchas veces antes estaba, o sea, no muchas veces, sino que estaba más institucionalizada antes en los municipios, pero esta ley la incorpora a nivel ministerial, a nivel sectorial. Entonces establece un consejo de la sociedad civil, que es un órgano consultivo entre el Estado y la comunidad, representa a distintas organizaciones de la comunidad, plantea consultas públicas participativas, que en mi personal mirada creo que son más bien cuentas públicas informativas que participativas, consultas ciudadanas que también muchas veces, ¿no es cierto?, no se conocen y no participa nadie, o se participa pero nunca se sabe cuáles son los resultados, y otras consultas que efectivamente sí han tenido un camino más, ¿no es cierto?, más favorable. Y por último, el acceso a la información relevante, y eso tiene mucho que ver con la ley de transparencia, que se creó poquito antes de la ley de participación, pero que también tiene o sea, es un tema que todavía le falta mucho por seguir adelante. Uno, para que el ciudadano común y corriente sepa que puede solicitar información a través de eso y qué tipo de información puede solicitar. Justo con esto, ¿no es cierto?, en esto que hablaba, que creo que la participación todavía está le queda bastante por delante. En el año 2017, hace 5 años atrás, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, una organización que se suponía una instancia asesora presidencial para el diálogo participativo, señala, ¿no es cierto?, que la participación en Chile todavía es una tarea pendiente. Entonces, vamos viendo que efectivamente vamos avanzando, pero tal vez bastante lentamente, aunque se van creando muchas otras instancias, ¿no es cierto?, que van complementando, o sea, que a lo mejor no son precisamente que se desprendan de la ley, pero que se producen debido a las necesidades de las comunidades. Y un otro elemento también que es importante es la aprobación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano en el año 2014, que efectivamente hacía muchos años, o sea, muchas décadas, que no contábamos con una Política Nacional de Desarrollo Urbano, y esta política, diríamos que por primera vez en una política de desarrollo urbano, establece la participación como el derecho de las personas a involucrarse en la construcción del lugar donde habitan o quisieran habitar. Yo creo que hay también agregar donde habitan, donde trabajan, donde se mueven, donde quieren estar. En todo ese espacio nos sentimos con derecho a. Y por tanto establece que tiene que haber formas específicas y definidas para que la ciudadanía pueda entrar en ser parte de esa construcción colectiva. De aquí yo me paso a una visión del proceso participativo que vengo trayendo hace bastante tiempo, pero me da la impresión de que todavía sigue siendo vigente y me sirve para mostrar un poco como el contexto del proceso. Y yo parto siempre del tema del medio, ¿no es cierto?, de los actores. O sea, yo creo que el tema principal de un proceso participativo es hacer o ser capaz de identificar o de armar un mapa de actores que represente a ese lugar, a ese barrio, a esa área urbana, a esa comuna, etcétera, las distintas escalas. Porque son ellos los que efectivamente nos tienen que dar cuenta de cómo es, de qué necesitan, de qué requieren, qué los identifica, qué les hace ser parte. Entonces, eso es una tarea no menor. Por otro lado, eso se combina con el tema de la escala y se combina con quién está, digamos, liderando el proceso. El proceso, en la gran mayoría de los casos, lo lidera una institución, generalmente las instituciones públicas. Hay algunos casos de universidades, ¿no es cierto?, o de trabajos que se hacen, pero son muy pocos los que hacen desde la comunidad. Hoy día yo creo que hay, por lo menos acá, un poco más de espacio para que
la ciudadanía pueda promover un proceso participativo demandando, ¿no es cierto?, algo en el espacio donde vive. Al lado izquierdo están los tipos de participación que, bueno, vienen, ¿no es cierto?, evidentemente todos hemos sido iniciados por Cherry Armstrong, y efectivamente vamos reconociendo que, yo voy reconociendo que en el caso nuestro partimos de una participación que era casi informativa y consultiva durante mucho tiempo, ha ido pasando a una colaborativa o corresponsabilidad, como decimos hoy día, una deliberativa, y llegar, ¿no es cierto?, a instancias en que hoy día efectivamente hay municipios que claramente plantean que la participación tiene 3 momentos, que es el involucrarse, o sea, el convocar, el unirse, el participar y el decidir, lo cual me parece que efectivamente, aunque sean pocas, ya van mostrando algo que efectivamente es lo que todos quisiéramos que fuera. Y a la derecha están los mecanismos de participación que en realidad son muchísimos, cada vez son más. Yo les voy a mostrar al final un par de cosas que probablemente ustedes conocen de lo que ha ido pasando, lo que la pandemia nos ha ido dejando, que ha sido de las cosas buenas, que ha dejado esta capacidad de poder trabajar en línea y de ir creando otras cosas en línea. Hay muchas guías, muchos manuales, mucho, etcétera, y eso se sabe, hay quien lo lee. Pero lo que yo creo, ¿no es cierto?, es que efectivamente lo importante en estos procesos es combinar, ¿no es cierto?, el tipo de participación con los mecanismos que vamos a usar y para quién son esos mecanismos y qué problemas están resolviendo. Entonces, hay un tema con los tiempos, cuánto tiempo tenemos para hacer estos procesos. Yo siempre me acuerdo de una alumna, una ayudante mía, que trabajaba en un Quiero Mi Barrio en La Pintana, creo. Y un día me dice, mire, profe, ¿cómo hago? Tengo que hacer un trabajo participativo para el diseño de esta plaza. Le digo, pucha, qué rico, fantástico, qué oportunidad. Sí, me dice, pero tengo que hacerlo en un mes. Entonces todos quedamos así, porque en el fondo, ¿cómo tú primero llegas, te instalas, o sea, armas un grupo, etcétera, etcétera? En todo un proceso que no es de la noche a la mañana. Entonces, todo eso está en esto que es lo que nosotros quisiéramos que fuera el proceso. De ahí, ¿no es cierto?, se desprende de la ley el tema de los mecanismos o instrumentos de participación que en las ordenanzas de los municipios, previa a la ley, ¿no es cierto?, tenían una ordenanza como de principios del 90, que básicamente tenía como 4 instrumentos, que eran las audiencias, las consultas, los cabildos y los plebiscitos. Si bien es cierto, gran parte de los municipios no le ha hecho muchos cambios a la ordenanza, sí ha habido otras que ya a esta altura, en estos 10 años, han hecho como 2, han actualizado más de una vez sus ordenanzas y empiezan a aparecer mecanismos que son interesantes. Por primera vez hay municipios que tienen las iniciativas ciudadanas, que es un mecanismo que permite a la ciudadanía un poco ser, ¿no es cierto?, hacer participación desde abajo, proponer cosas a hacer en sus barrios, en sus sectores, en distintos temas. Están los diálogos, están las mesas barriales, que es una entidad que concentra o que une a lo público con la comunidad para ir, ¿no es cierto?, en un programa permanente, no tiene que ver con una cosa en particular, ir pensando y haciendo cosas. Y así una serie de otros distintos tipos de consejo, de salud, de medio ambiente, de seguridad, etc. Y otra cosa que se le ha agregado, también esto de definir, o sea, de considerar importante la definición de principios. Los principios son como una especie como de decir quiénes somos, qué es lo que queremos, en qué piso estamos. Y hay varios municipios que en los últimos años también han parten su ordenanza diciendo, bueno, los principios que nos guían, así como el principio que guía la política, como que participación era un principio que guiaba la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Acá aparecen cosas que son obvias, ¿no es cierto?, son súper pertinentes, o sea, no puede haber nada más relacionado con la participación que la democracia, que la corresponsabilidad, que la transparencia, que la equidad, etcétera. Una serie de conceptos que yo les puse ahí. Y al principio, ¿no es cierto?, me pareció muy importante
a propósito de Barcelona, cuando en el año 2018 se hizo la conferencia del Observatorio Internacional de Democracia Participativa, la convocatoria de la municipalidad en ese momento decía que no solamente bastaba para que una ciudad fuera democrática, con que le diera valor, o sea, con que dijera, a mí me parece que es importante la participación, sino que fuera capaz de desplegar canales suficientes y útiles para que las personas puedan integrarse a este proceso colectivo. Y eso a mí me pareció que era fundamental y era hacia donde debiéramos estar. O sea, porque que digamos que somos todos participativos no necesariamente significa que lo somos. Y Fernando Pindado, que es un jurista español que en ese momento era el comisionado del Ayuntamiento de Barcelona, en un escrito anterior, que me parece que o sea, ya es bastante más anterior, en que la participación es un derecho. Y yo creo que todavía tenemos que seguir insistiendo en que la participación es un derecho. La participación no es algo que nos den así porque pucha, porque queremos ser buenitos, sino que porque en realidad se tiene que hacer. Y lo otro es que la participación no se improvisa, ¿no? O sea, nosotros no podemos llegar, no, mañana vamos a hacer participación y a ver, traigamos unos carteles, traigamos un papel craft y vamos a ver qué hacemos. No. Entonces, eso nos va dando un ámbito en que hay que definitivamente hacer algunas reformas. Yo aquí traje 4 municipios, tres de acá del área metropolitana, uno de Concepción, y estos 2 que son Peñalolén viene trabajando mucho más tiempo el tema de la participación. Ahora creó Peñalolén Participa, que es una plataforma, pero lo que me parece importante es que finalmente plantea estos 3 ejes: informarse, opinar o consultar o participar, todas las formas que quieras decir, y decidir. Y Las Condes, que es una comuna que yo diría que está muy recientemente con esta nueva administración, involucrándose más en la participación, y establece también únete, participe y decide, ¿no? O sea, realmente tomar conciencia de que efectivamente participar no es solamente llamar para hacer algunas consultas o preguntas, sino que para intentar hacer las cosas en común. Ñuñoa también llamó a una votación para el PLADECO, que es el Plan de Desarrollo Comunal. Y una cosa que sí me traje esta otra imagen a colación, porque muchas de las municipalidades no aparece en la página nada sobre participación. Cada vez, yo siento que hay algunas que cada vez más lo están poniendo, aunque sea un banner, y que después hay que ver cómo yo descubro la información, pero que en realidad necesita mayor presencia. Yo no sé, Rodrigo, dime cuando esté como a los 20, para no estar para no quedarme pegada. Sí, perfecto, no hay Acá, problema. ¿no es cierto? Ok. Bueno, como decía, uno de los puntos que a mí me parece más importante es el tema de los actores. Y estos actores, comunidades, usuarios, como quiera que le llamemos, muchas veces se dividen o se clasifican como por edad o género, por actividades, por territorios, por movilidad, por tipos de movilidad, etc. El Consejo de la Sociedad Civil tiene 4 definiciones: territorial, funcional, de interés público, relevante, pero todos esos son diversos en cada uno de los sectores, territorios o barrios. En general, en algunos predominan unos, y por tanto yo tendría, si hay, o el problema es, ¿no es cierto?, la falta de inclusión de las organizaciones funcionales, yo tengo que tratar de buscarlas a todas lo más posible para hacer un peso ante las otras o los otros actores. Entonces, en realidad, yo creo que cuando se está convocando a la participación, yo creo que quienes están a cargo de la participación tienen que debieran hacer una labor previa a empezar, ¿no? Etapa que no está incluida en ninguna parte. O sea, yo tengo que reconocer el lugar primero para tratar de ver cómo sigo, cómo enfrento, cómo convoco, a quién convoco, qué mecanismos uso. Ahora, cuando yo decía que me iba a tomar la planificación urbana desde un sentido mucho más amplio, porque la planificación urbana tiene que ver con los planos reguladores, tiene que ver con los parques, tiene que ver con el espacio público, tiene que ver con las ciclovías, tiene que ver con
con la movilidad, con una serie de temas, y todo eso tiene también una gran diversidad. En este caso yo les muestro el espacio público más tradicional, que son los parques y las plazas, pero esos espacios cada día se van diversificando más, ¿no? Y hay muchas actividades que reconocer. Por tanto, el tema de la observación, el tema de a quién convoco, el tema de cómo vemos qué es lo que requerimos, qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos pasa. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que está esta imagen del lado abajo, eso es Montreal, en que en el verano ellos quitan una pista de auto para ampliar la vereda y permitir que la gente pueda, ¿no es cierto?, estar ahí, salir a almorzar ahí, quedarse ahí, porque, claro, Canadá tiene un clima bastante extremo, entonces es un invierno muy duro y eso no se podría hacer ni aunque estuviera muy bien puesto. En cambio, en el verano sí. Entonces, hay actividades y acciones que son temporales. Por ejemplo, acá en la otra esquina, ¿no es cierto? Todos los temas que tienen que ver con scooter, con bicicleta, que se arriendan, antes no se, hubo que buscarles un lugar en el espacio público para poderlos desarrollar. Y así mucho. Y en el caso nuestro, en este país larguito, que tiene una diversidad de culturas, de climas, de identidades, etcétera, claro, no puedo usar las mismas cosas ni promover las mismas cosas de Arica Magallanes. Y eso también es algo que hay que ver cómo lo convocamos. Acá yo traigo dos diapos de una organización inglesa, Soundings, que es una organización, un equipo de arquitectos que hace trabajo de arquitectura como de planificación urbana, pero también hace trabajo como sirve de nexo, engagement con la comunidad y los municipios o ¿cómo se llaman? Las comunas, los boroughs. Entonces, esta primera lámina, yo saqué todas estas nubecitas que eran palabras de lo que eran ellos. Ellos decían, estos somos nosotros, y que le puse, ¿no es cierto?, es como lo cotidiano de la participación. Y fundamentalmente porque, en realidad, en un comienzo, tal vez ahora no es tan así, no es tan, ¿no es cierto?, peyorativo, pero era como que, ¿no es cierto?, la participación es una cosa complicada, ¿cómo se hace? Es difícil, es costosa, no, mejor no nos embarquemos en ningún proceso participativo. Aun cuando uno puede ver que hay muchas acciones que son realmente cotidianas. Y debiéramos aprovechar esas acciones cotidianas justamente para promover y activar estos lugares que queremos mover. Y acá, ¿no es cierto?, esta es una más reciente que tienen, ¿no es cierto?, tampoco tan reciente porque si uno se mete a la página de Sounding ya no está, pero me llamó la atención porque hacía hincapié en algo que ella comentaba, que era que cuando uno tiene que empezar este proceso participativo con una comunidad cualquiera, ¿no es cierto?, no puede llegar y decir, ya, el próximo lunes, primera reunión de participación. O sea, yo tengo que llegar como a conocer, a generar conciencia, a contarles quiénes somos, a presentarme, ¿no es cierto?, hacer alianzas. O sea, hay un periodo en que tengo que, en el fondo, solamente como conversar, no podemos entrar nada. Y después podemos empezar a reconocer el lugar, ojalá reconocer el lugar en conjunto con la gente. Hay una metodología que ocupa el programa Quiero mi barrio, que a mí me gusta mucho, que son las marchas exploratorias. Y es una manera de ver el lugar entre ellos y nosotros, ¿no? Y ahí tenemos la posibilidad de, en terreno, ir dialogando sobre lo que es, sobre lo que le falta, sobre lo que tiene. Entonces, todo esto es como también mucho más cercano. Entonces, después dice, hay que imaginar futuros escenarios, diseñar participativamente, consultando y devolviendo. Y ese feeding back yo creo que es súper importante porque, ¿no es cierto?, la gente necesita saber a qué llegaron con todo este proceso que puede haber sido súper amigable, pero que a veces no siempre tiene un fin tan feliz. Y además, porque hay algunos, ¿no es cierto?, académicos o algunas personas que trabajan en el municipio que dicen, nosotros tenemos que después entregarle a la comunidad lo hecho para que nos ayude
en su mantención, en su cuidado, en cómo seguimos. O sea, el tema no termina cuando yo entrego una obra, cuando termino una plaza, cuando entrego un centro cultural, cuando entrego, ¿no es cierto?, una ciclovía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa después? ¿No? Siempre hay cosas que pueden aparecer que nos interesa empezar a ver cómo ha salido para ver futuros proyectos. Y por último, creo que ya estoy terminando, cuando hablaba de las herramientas, yo he empezado a hacer esta lista como de herramientas para qué y para quién. No es lo mismo una herramienta para informar que una herramienta para consultar, apoyar, invitar. No es lo mismo una lista para compartir resultados, que es como estoy ya como devolviendo, a una que es para planificar la planificación. Planificar la participación tiene que ver con que, a ver, quiénes somos y qué disponibilidad de tiempo tenemos. A mí me tocó en algún momento participar en el cambio de ordenanza de la Municipalidad de Providencia y creo que ha sido la única vez que he escuchado que había, ¿no es cierto?, había un cuadro, una tabla con los horarios del día, etcétera, y ofrecían varios horarios para poder juntarse, porque no todo el mundo puede en la tarde, no todo el mundo puede en la mañana, etcétera. Ahora, eso requiere más recursos, más personal, etcétera. A lo mejor no tenemos que tener 9, no tenemos que tener 4, pero en el fondo hay que planificar para que efectivamente, porque si uno dice, no, si nosotros los convocamos a todos, pero no llegó nadie. Claro, no era el momento. Entonces, esto yo creo que el tema de los actores, el tema de los por qué, el tema de lo que hacemos y el tema en el fondo de cómo lo hacemos, tiene que estar trabajado sumamente como así tejido, diríamos. Y, ¿no es cierto?, acá ya, en una cosa que me parece, a mí siempre me ha gustado mucho, Ciudad Emergente, que es una organización que trabaja mucho con los temas participativos, ha usado y viene usando esta herramienta que ellos, no sé si la inventaron ellos o salió de alguien, pero esto de los malones urbanos, que es una instancia de encuentro que puede ser tanto para convocar, o sea, puede estar al inicio como puede estar al final. Nosotros, cuando en uno de mis cursos, lo usamos al final para entregar, ¿no es cierto?, lo que habíamos hecho en conjunto con ellos. Pero es una instancia lúdica, es una instancia agradable, todo el mundo colabora y permite, o sea, ser un punto de inicio o un punto de término. Y eso es súper bueno. Acá les puse que el proyecto Nueva Alameda, que fue un proyecto interesante, y en realidad en términos de participación, tiene varios videos en YouTube que muestran las distintas cosas que se pueden hacer saliendo a la calle. Este era el proyecto de la Nueva Alameda, era un proyecto de remodelar o actualizar nuestra principal avenida santiaguina, que cruzaba 4 comunas y que en realidad, ¿no es cierto?, en las 4 comunas eran total de distintos orígenes, no distintos orígenes, sino que de distintas tipologías, tanto de vivienda, de residencia, de comercio, de actividades. Entonces, era interesante ver cómo eso se podía transformar en un proyecto que por una parte no cambiara la identidad de los sectores, pero que sí mejorara la imagen urbana que en muchos casos estaba bastante deteriorada. Y acá, dentro de las cosas que se hacen, que yo creo que pueden servir de repente cuando son para testear a lo mejor algunas acciones, son esto del urbanismo táctico, que en el fondo es parte en Estados Unidos, ¿no es cierto?, como para ir viendo de qué pasa con si yo hago unas acciones temporales, y si esas acciones temporales resultan, ayudan, son reconocidas, son aceptadas por la comunidad o son trabajadas con la comunidad, podrían después constituir hacer algunas acciones de largo plazo, que son como el principio de, ¿no es cierto?, algunas de estas están acá, ¿no es cierto?, estas son algunas fuera, algunas acá, en Chile también se han hecho, y, ¿no es cierto?, hay una calle que partió, uno diría como una táctica en pleno centro de Santiago, y es cambiar una calle en un área peatonal, con una serie de elementos, no solamente para que uno camine, sino que para que pueda permanecer, y esa calle Bandera no se cambió más y sigue siendo un área peatonal. Y por último, acá
y esto ya en las cosas como más nuevas, ¿no es cierto? Yo el otro día puse en Google, ¿cómo era? Aplicaciones para participación y me salieron como una docena. Pero de las que yo conozco, o sea, que en este último tiempo me han aparecido varias veces, es Menti, que es una aplicación que permite ser, o sea, todos tenemos celulares, y entonces alguien le manda un código y le dice, mire, a ver, ¿qué es lo que le significa a usted participación? Y yo contesto con una palabra y se arma un árbol de palabras de lo que significa participación, o lo que la audiencia dice de participación. Y con eso uno puede hacer muchos. O sea, yo creo que de las herramientas que podemos más fácilmente usar es esa, porque en cualquier área social todo el mundo tiene celular. Entonces es dinámica, es rápida y uno la puede ocupar. Después está la plataforma del Miro, que es un poco más, no digo más complicada, pero requiere de unas ciertas más destreza, en el fondo para trabajar, cómo interactúo, cómo muevo, ¿no es cierto? O sea, porque uno puede crear el platform, pero en el fondo después hay que moverse dentro de eso. Y la derecha es un proyecto que hicimos hace ya a alturas de unos 4 años atrás, con unos colegas de la facultad, ¿no es cierto? En conjunto con o sea, el ministerio digamos, nos pidió, o sea, nos pusimos de acuerdo para hacer una experiencia de realidad virtual en un proyecto y ver de qué manera esta realidad virtual podría servir en procesos de participación, para en el fondo salir de los típicos talleres o de los típicos mostrar los planos, ¿no es cierto?, que muchas veces la gente no entiende. De hecho, nosotros la primera vez les presentamos unos planos a escala, 2 veces la escala habitual, y casi no dio resultado con que la gente pudiera intervenirlos. Los planos, este es uno de estos, el de arquitectura, pero el serbio había hecho media docena de planos bien hecho, o sea, clarito, con color, entretenido, pero a la gente le cuesta meterse. Lo más que hacían, muchas veces nos pusieron unos post-it en el borde con cosas que ellos querían informar. Y después hicimos las tres imágenes de la parte de arriba, son la imagen de la realidad virtual que se veía a través de estos lentes, que son unos lentes especiales, con los cuales uno, como quien dice, uno entra al proyecto y es como que va caminando por el proyecto. Y eso fue, cuando se lo mostramos a la comunidad, realmente una cosa impresionante. Bueno, hasta nosotros también era impresionante cuando lo veíamos las primeras veces. Y la gente decía sí, y ahí empieza a hacer comentarios que siente como reales. O sea, claro, se introduce en el proyecto y puede decir. Ahora, no es tan fácil, no es tan rápido, no es tan barato, pero yo creo que en algunas ocasiones o en algunas circunstancias, en algunos proyectos, vale la pena. Sobre todo cuando si hubiera o sea, esto fue un proyecto experimental que en el fondo no ha seguido mucho, pero ayer vi en la facultad que había otra vez una realidad virtual experimental, así que voy a ponerme en contacto con el Mauricio para ver cómo va, etcétera. Entonces, yo digo, ¿no es cierto?, la participación hay mucho que hacer, hay mucho que se ha hecho, hay mucho que revisar, y en realidad es tratar como de mezclar este tema de, ¿no es cierto?, el lugar, los actores, la voluntad, y etcétera. Ahora, los actores no son solamente la comunidad, hay actores institucionales. Están los municipios, están las entidades públicas. ¿Cómo yo los combino a todos ellos? Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu completa revisión sobre los distintos aprendizajes y tareas pendientes todavía que tenemos en materia de participación, sobre todo desde el ámbito institucional, y bueno, y ver los mecanismos de cómo ir avanzando de manera crítica también respecto a qué entendemos por participación, ciertamente. Bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas. Pueden escribirlas por el chat directamente o si desean pueden levantar la mano y hacer la pregunta inmediatamente. Voy a quitar la pantalla. Perfecto.
Por mientras, no sé, ¿hay preguntas? Me parece que vi la mano de Constantino, ¿o no? Sí. Tú me dijiste, No. estimada, tenemos que ir terminando. Y yo, por supuesto que no estaba con el chat abierto, así que no lo vi. Fue una reacción de aplauso, Viviana. Eso. Aquí hay una pregunta para Viviana en el chat. ¿Ya? La voy a leer. ¿Qué propondrías para organizar la participación ciudadana en las comunas aisladas, cuyas localidades se encuentran dispersas y con baja alfabetización digital, como el caso de la municipalidad de Ibáñez en la región de Aysén? ¿O qué recomendarías para empezar? ¿A quién se le puede acudir? Wow. No es menor, pero es sumamente real, porque efectivamente, cuando hacer participación en las áreas metropolitanas es relativamente más fácil que en una localidad como esta, que tiene varias dificultades. A ver, son varias comunas aisladas cuyas localidades se encuentran dispersas y con baja alfabetización digital. Por tanto, el tema de la comunicación digital o el trabajo digital es bastante más reducido. Yo creo que primero yo no sé si es un trabajo de participación para un proyecto en particular que viene de la municipalidad. Yo creo que habría que partir de dónde viene. De ahí, ¿no es cierto?, efectivamente ver de qué se trata, qué otros, y partir un poco por los actores a los cuales habría que partir, y a lo mejor ahí no se puede hacer una participación, sino que hay que hacer participaciones, ¿no es cierto?, más específicas en las localidades, o traer gente de una localidad a la otra. O sea, en realidad se me podrían ocurrir un montón de cosas, pero creo que es un tema bastante particular, que habría que ver mucho, o sea, habría que tener un montón de información. No sé quién está haciendo esa pregunta. A ver, no sé. La hizo Domingo. ¿Ya? Por eso te digo, yo creo, parece que continúa, porque estoy viendo Ahí el levanta la chat mano. acá, parece que continúa la pregunta, ¿o no? No, acá después. Hola. ¿Cómo hacer que los organismos públicos tomen la participación ciudadana como vinculante y no solo como un checklist? Ya indicaste algunas de sus herramientas, pero muchas veces en las licitaciones innovar no es posible. Bueno, yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir, o sea, empezar a, de alguna manera, presionar a los organismos públicos para que establezcan la participación como vinculante. No es solamente una consulta, porque claro, si no está en los términos de referencia, o sea, puede pasar que no esté en los términos de referencia y la consultora no lo hace, y puede que alguna consultora quisiera hacerlo, pero en realidad se le van los plazos, se le van los recursos. Entonces yo creo que hay que avanzar en que eso de alguna manera pueda avanzar hacia la etapa digamos, de la incidencia. Perfecto. Bueno, Domingo había levantado la mano para hacer la precisión, pero tal vez ya quedó resuelta la duda, ¿no? Sí. Hay otra pregunta, Sí, pero además, yo puse mi correo en la presentación. No sé si lo anotaste, Domingo, pero igual, si quieres, yo feliz converso contigo en detalle después, otro día. buenísimo. Yo tengo una pregunta, no sé, voy a tomar la libertad de... And my question is for Jeremy. Mi pregunta es para Jeremy. Esto es acerca de, no habla acerca de los espacios que congregan, que el espacio digital es relevante, pero cómo estas prácticas locales son actualmente afectadas por, por las características globales de Barcelona, en específico acerca de la inmigración y la gentrificación.
del proceso de turistificación, cómo coexiste. Y si has visto alguna diferencia antes y después de la pandemia. Esa es mi pregunta. Es una gran pregunta. Sí, no he ido antes, no he ido, fui el año pasado, perdí un año durante la pandemia en mi visita, pero lo que yo escuché y tengo amigos que viven en el vecindario y colegas, es que actualmente se ha convertido en más crimen, quizá ha bajado el nivel socioeconómico de todos los factores que hemos conversado, pero la gentrificación es bien interesante. Tengo, de hecho, estas dos publicaciones, hay dos artículos que habla acerca de gentrificación y la relación entre la inmigración y gentrificación, que de hecho que no han experimentado la misma cantidad de gentrificación como uno espera, como a través de la Rambla, como hasta el Born o estos otros barrios, y mucha gente habla acerca de ello como si es un vecindario de inmigrantes, como que sentimos que no pertenecemos, no me siento seguro por las diferencias visuales. O sea, yo creo que no tengo un estudio, no he hecho estudios para preguntarle a la gente, pero preguntándole a muchos grupos que viven adentro del vecindario, hablan acerca de ello. Es un vecindario, los olores son distintos, la comida es distinta, es un lugar muy, muy distinto, que incluso que está justo al otro lado de la calle. Creo que eso ha limitado un poco la gentrificación y el desplazamiento de algunos de estos residentes, y también ha mantenido el valor de la propiedad lo suficientemente bajo. Muchas de las transacciones de las propiedades están sucediendo por debajo de la mesa, por ejemplo, las deudas, la renta, arrendarían un departamento y compartirlo con mucha gente de otras partes del mundo. Así que el arriendo no está subiendo como en el resto de la ciudad. No sé si han escuchado acerca de un autor que se llama Rick Steves, que escribe y viaja. Él tiene un gran número de seguidores y es muy acerca de buscar lugares más rebuscados, por decir. No se queden en los hoteles grandes, por ejemplo, busquen el hostal pequeñito, popularizó un poco eso. Y tiene un libro acerca de Barcelona, un libro guía que todos ocupan. Él ni siquiera tiene un capítulo acerca del rol, porque básicamente este lugar es muy peligroso, no hay nada aquí para los turistas. Y no digo que ese libro ha hecho el vecindario o ha cambiado las cosas un poco, pero si busco un poco de Google, vas a escuchar un montón de historias acerca de la gente, de que no se sentían seguras ahí, como que no es un lugar donde pertenecen. Todo eso es para decir que ha cambiado en muchos aspectos, pero no ha cambiado mucho en comparación al resto de la ciudad en términos de gentrificación. Viviana, acá hay otra pregunta para ti que está escrita en Viviana, el chat. we have another... La pregunta es, ¿cómo hacemos para que los organismos públicos tomen la participación ciudadana como vinculante y no solo un checklist? Ya indicaste alguna de tus herramientas, pero muchas veces en las licitaciones innovar no es posible. Eso es lo que decía hace un minuto. Decía que efectivamente, ¿no es cierto?, cuando un organismo público contrata cualquier obra o cualquier proyecto o programa, te pone ciertas condiciones, a veces no pone ni siquiera condiciones, sino que hay que hacer un plan de participación que no está establecido en ninguna parte de qué se trata. Yo creo que ahora está empezando a estar un poquito más, como dijéramos, como más específico, o está tratando de aclararse. A mí me ha tocado ver algunas licitaciones del Serviu o de la Ceremi,
y que tiene un poco más, ¿no es cierto? Pero el tema está en que si no aparece en los términos de referencia, lo más probable es que la consultora no lo va a hacer. Y si lo quisiera hacer, porque considera que es necesario para lo que está haciendo, va a tener que ajustarse a los tiempos que tiene y agregarle como otras actividades, y además va a tener que a lo mejor sacrificar en el buen sentido ciertos costos para poder llevarlo a cabo. La participación, en realidad, por muy poco, o sea, por muy poco que tú ocupes, igual requiere de un cierto apoyo financiero. No se hace sola. Hay desde la, ¿no es cierto?, desde la convocatoria, del personal, del tiempo, etcétera. Hay una serie de cosas que están dentro, te debieran estar dentro. En general, la participación no te aparece en ningún ítem de los presupuestos. Es como que se hiciera por arte de magia, de la pura buena voluntad de los integrantes del equipo. Entonces, yo creo que eso, ojalá, ¿no es cierto?, que pueda ir avanzando un poquito en que seamos más explícitos, ¿no? Tampoco puede que, o sea, no se trata de que sea una solicitud absolutamente cuadrada, porque tiene que ser flexible, pero que en realidad te establezca, ¿no es cierto?, algunos elementos que son los básicos. Muchas gracias, Viviana. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, acá veo que Jeremy dejó una serie de artículos Sí, unas donde publicaciones. pueden Muchas también gracias. Many thanks, Jeremy. profundizar. You know, I Así que wanted les to, recomiendo que pinchen el link. just really quickly, I Sí. wanted to add one thing about this, the gentrification. Quería agregar algo más acerca de la gentrificación. Voy a tratar de publicar esto. Es un link a una foto, pero hay una que trata de capitalizar como este lugar de Rabat como un lugar nuevo para extraer algo del valor de ello, hasta que hablan acerca de to Rabat, salir en Rabat, alejar. Hay un tipo de cultura, contracultura, y incluso yo que soy un profesor aburrido, pero voy a trabajo. Es algo que es único, especial, y no es como ningún otro vecindario en el mundo. You have to come to Valparaíso. See. Oh. Yes. Anyway, I think there's De todas maneras, creo que hay algo acerca de eso, sí, hay algo especial acerca de eso. También estaba pensando en Valparaíso, una ciudad que tiene muchas cosas similar al Ramal. Es cerca de Santiago, ¿no? Es solo una hora, sí. Y también ha sido gentrificado. Tiene mucho graffiti, la gente se siente segura o insegura, depende de quién está contando la historia. Pero es mucho como Raval. ¿Alguna otra pregunta? Or maybe we can just stop here. We're about to finish in 4 minutes. So if someone wants to add something else, Si alguien quiere agregar algo más, por favor, siéntanse libres de hacerlo ahora. we can just finish and say, O podemos terminar y decir gracias, Jeremy. muchas gracias, Viviana. Esperamos que haya sido de vuestro interés este panel. Personalmente lo encontré muy interesante. Y espero que nos veamos. Bueno, ahora vamos a tener un mini break de 15 minutos y nos vemos en el último módulo a las 4:15.
donde vamos a estar así, de alguna manera, recapitulando todo lo que hemos discutido durante el día, ya en función de cómo pensar la planificación en base a estos tópicos que hemos discutido en esta jornada. Entonces, bueno, yo voy a dejar el Zoom abierto para que ustedes puedan tomar estos 15 minutos y puedan volver sin mayores problemas y poder iniciar el último panel de la mejor forma. ¿Ya? Bueno, muchas gracias y nos vemos en 15 minutos. Thank you, Jeremy, again, and thank you, Viviana. Mucho gusto. ¿Por qué? Diana. Voy a ver si me alcanzo a quedar un ratito en el próximo.